Quisiera vivir en una sociedad donde realmente no se tuviera que repetir ni reivindicar el que la mujer forma parte de la historia, es hacedora de la historia, del recrear el vivir colectivo. Y se diría que este es el momento de observar qué es lo que, cómo influye, cómo importa la diferencia de sexo en el descalabro que estamos viviendo en la actualidad en el capitalismo, en la mutación que estamos viviendo de este sistema. Sabemos que en los años 68, 70, la mujer, que vivía en mujer, en el movimiento feminista realmente lo que hizo fue renegar de la estructura que el capitalismo había instalado ya desde el siglo XVI, la estructura de los cuerpos, quiero decir. Si se había establecido desde sus inicios en el capitalismo que la mitad de la población, mujer, se destinaba, estaba predestinada para que realmente cuidara del cuerpo del hombre, alimentarlo, realmente, en fin, que llegara pues limpio y aseado o mejorado en su día a día al trabajo, a la fábrica, a pasar a manos del capitalista diariamente gracias al trabajo gratis de ella. Lo que sucede es que el movimiento feminista reniega de esa estructura y reniega porque quiere realmente la mujer vivir su cuerpo de manera libre. No solamente tiene la posibilidad de decidir cuándo puede y cuándo quiere tener hijos, sino que también decide, de manera colectiva, poder subsistir por sus propios medios, de nuevo. Y lo hace insertándose en el mundo del trabajo, se dedica masivamente a trabajar. Si anteriormente lo hacían algunas mujeres, desde luego con los sueldos peor pagados y los puestos de trabajo menos remunerados, ahora masivamente se incorpora al ámbito laboral y consigue en efecto su capacidad de libertad, de poderse subsistir por sí misma, Pero, ¿qué sucede con estos hechos respecto al capitalismo? Pues que realmente esas acciones de mujer sirven para hacer negocio, fábrica, despacho. Es decir, que donde la mujer lavaba gratuitamente la ropa, ahora resulta que aparecen fábricas de lavadoras, aparecen fábricas y utensilios de todo tipo. Desde luego también en la actualidad lo sabemos, y ya desde hace años, realmente conservas, sino comida precocinada, cocinada. La mujer deja de trabajar lo que hacía gratis y ahora tendrá que pagar por ello. Se incorpora al mundo laboral, con lo que tenemos un batallón de trabajadores inmenso. Lo que ocurre es que ya a finales del siglo XX y desde luego en el siglo XXI, estas fábricas aquí en Europa y en América dejan de existir, ya no es operativo, ya no es negocio el no trabajar de la mujer y pasa fundamentalmente, de manera genérica, a ser producidos todos estos maquinarias, sobre todo por China. Así que se queda este inmenso número de trabajadores, se queda sin posibilidades, sin que su cuerpo importe para ser explotado para trabajar. Es decir, se ha roto la estructura interna de distribución de cuerpos que es tan útil para el capitalismo durante tantos centenares de años. Esto es lo que se modifica en la actualidad. Estamos en el siglo XXI y resulta que el cuerpo, ningún cuerpo, ni siquiera de hombre, interesa. De hecho, ahora con tu cuerpo podemos hacer lo que nos dé la gana. De ahí todo el movimiento LGTBI legal. Lesbianas, transexuales, bisexuales, gays. Uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Porque de hecho lo que ocurre con el sistema económico-político ya no interesa a nuestro cuerpo. ¿Y para qué interesamos nosotros? La verdad es que sí, interesamos, pero lo que interesa de nosotros son nuestras necesidades. Lo que necesitamos para sobrevivir. Y resulta que ahora, no solamente en bolsa se cotiza, por ejemplo, la soja, los granos, cosa que estaba prohibida hasta no hace demasiados años, sino que además ahora el sistema financiero, los gobiernos, se dedican a comprar tierras, miles de hectáreas, no solamente en África, sino también incluso en Europa, desde luego en Latinoamérica. Por ejemplo, Uganda. Pues inversionistas de China, Egipto, Singapur e India han comprado 868.000 hectáreas de tierra.
En Sudán y Sudán del Sur, 4,1 millones de hectáreas que han sido cedidas. En Etiopía, 3,6 millones de hectáreas la han comprado inversionistas. Si nos vamos a Europa, Ucrania, China ha comprado el 5% de toda Ucrania, que lo ha hecho China en este caso para producir productos para su propia población. En Egipto, 140.000 hectáreas están siendo explotadas por inversionistas, como por ejemplo los Emiratos, porque no solamente China invierte, sino que China, Arabia Saudí, toda Europa también, Estados Unidos, Reino Unido, en fin, las inversiones sobre tierras se están dando en Tanzania, en Libia, en Zambia, y otra cuestión, no solamente eso, sino que además se necesita agua para producir, para que esas tierras produzcan. A veces que produzcan además en muchas ocasiones combustibles alternativos, no solamente alimentos, sino también combustible alternativo. Y el agua, en fin, lo que se hace se recanaliza, se deja tierras de poblaciones de otro lugar prácticamente en secano, se recanaliza para estas tierras que no habían sido plantadas de manera tan intensiva como se hace ahora, pues tengan agua, lo que produce realmente, por una parte, que la población que allí vivía se vea obligada a irse a las ciudades a malvivir, y por otra, modificar todo el sistema y el equilibrio ecosistemático y, desde luego, la distribución de tierras. Se produce, por ejemplo, con el diésel de Jatropha, con el productos obtenidos de unas higueras. Bien, lo que en definitiva quiero decir es que lo que veo claramente es que sí, ciertamente la situación del capitalismo en la actualidad tiene que ver, por supuesto, con el sistema financiero, que se modificó claramente en el 2001, que entró en lo que se llama crisis en el 2008, que es un sistema financiero que empezó a invertir sobre terrenos que hasta entonces no había invertido, y en concreto estamos hablando de las tierras y las aguas, pero que todo esto sucede después de que la estructura, la distribución, la organización entre cuerpos que había sostenido durante siglos el capitalismo, ahora ya no existe. Y que quien empujó para modificar esa estructura fue la mujer. Y me parece que es importante tener en consideración esta cuestión, no solo para pensar todos cómo queremos ahora construir la nueva estructura para relacionarnos, sino también tener en consideración que realmente la mujer en la historia ha estado, está y es importante.